semana. Bueno, por eso tenemos a Antonio Aracre, que es el CEO de Syngenta, para que nos aclare este panorama que bien detalló Belén. Hola Antonio, ¿cómo le va? Gracias por el contacto. Hola Hugo, mucho gusto, ¿cómo estás? Igualmente, igualmente. Bueno, ¿cómo fue la situación con Massa finalmente? Bueno, la situación fue así. El lunes teníamos la visita del número uno global de nuestro negocio y, digamos, si bien estaba acordada, los detalles no tanto, entonces yo le mandé un mensaje para ver si lo podía llamar. Le hablé para preguntarle si teníamos que llevar algún traductor o si de eso se ocupaba el ministerio, esos detalles. Mientras conversábamos eso, él me preguntó cómo estaba arrancando el día con el nuevo dólar soja y yo le dije está un poco frío, pero me parece que tiene que ver con que hay dos empresas muy grandes que salieron, a mi entender, muy bajo con una pizarra de 80.000 pesos cuando la pizarra del viernes, o sea, el último día antes de la vigencia del nuevo dólar, había cerrado en 70.000. Si vos haces la cuenta de 80.000 sobre 70.000, te da un incremento o una mejora de alrededor de un 15%, Sí, y la mejora del tipo de cambio que había estipulado el gobierno de 230 contra los 165 debería darte casi un 40% de mejora de la pizarra. ujú, Entonces, en ese contexto yo le dije, a mí no me parece bien, esto no va a resultar atractivo para el productor. Yo necesito captar negocios. Mi negocio, en el caso de Syngenta, Hugo, es la venta de agroquímicos y semillas, no la claro, exportación de granos. Me integro en la exportación para poder captar más negocios. Entonces está le dije, claro. yo voy a salir a 88, que me parece un valor más razonable. Y ahí el ministro usó una frase muy común, o por lo menos hay mucha gente que le dice, dale, sí, me parece bárbaro, rompela. Rompela, pero no rompiendo el mercado, sino rompela con el éxito de la estrategia. Dicho esto, que fue exactamente lo que pasó, a mí me gustaría aclarar algo, A Hugo, que ver, me parece oportuno con este tema de la intervención del mercado. Lo primero es, el dólar soja de por sí es una intervención del mercado, porque el mercado opera con un valor de Chicago y el tipo de cambio que rige en la Argentina. Si vos decidís salir con un tipo de cambio especial solo para la soja, no para otros bienes, porque querés poner un incentivo para que el productor se vea alentado a vender, eso ya de por sí es una intervención que altera el equilibrio normal del mercado. Es llamativo que la gente de Ciara, que comentaba recién tu colega, salga molesta por la supuesta intervención que no ocurrió de Massa, pero no le haya molestado una mejora en el tipo de cambio que mejora su rentabilidad. O sea, como que hay algunas intervenciones buenas y algunas intervenciones malas. claro. Por un lado. Por otro lado, vos sabés que hoy por hoy el mercado de los alimentos está como muy complicado porque están muy altos los precios de los medicamentos. Hay mucha gente que, perdón, no medicamentos, De los alimentos. alimentos, sí. Hay mucha gente que no puede acceder a ellos. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, Massa hablara con Arcor o con la Serenísima para decirles, che, bajen un poco el precio porque la gente no está pudiendo comprar y la rentabilidad de ustedes ya es muy adecuada? Nadie lo vería como una intervención negativa, sino que en la búsqueda de mayor competencia y mayor transparencia, los gobiernos, cuando hay mercados muy concentrados, suelen intervenir para atenuar esa desigualdad entre el consumidor muy atomizado y la oferta más concentrada. Nadie lo hubiera visto mal. Esto si hubiese pasado, que no es lo que ocurrió, hubiera sido algo parecido, un ministro tratando de decir, che, pusimos una medida para que se beneficien 100.000 productores, no 10 cerealeras. Transfieran el precio del mejor dólar a esos 100.000 productores y no se queden con la rentabilidad ustedes. O sea, desde el punto de vista de la ley de la competencia, estaría perfecto y sería una intervención positiva por parte del gobierno. No fue lo que pasó. Lo que pasó fue que yo le dije, voy a salir con 88 porque necesito captar participación y hacer negocios. Pero de haber sido, hubiese sido una intervención positiva por parte del gobierno. Ujú. ¿Y eso muestra un acercamiento con el gobierno de su parte?
Yo tengo un acercamiento con el gobierno desde hace 3 años, desde que arrancó Alberto Fernández en su presidencia, primero con un proyecto justamente el que hoy nos lleva a exportar 500 millones de dólares, por el cual recibimos incluso mucho apoyo de la embajada en China para que se puedan concretar algunos acuerdos con los compradores de granos allá. Eh, y cada vez que el gobierno necesita hacer una consulta relativa a las cuestiones agropecuarias, seguramente debe consultar a otras personas también y también me llama a mí y me parece que eso es algo muy positivo, que en la articulación pública y privada hay un virtuosismo que en la Argentina tiende a digamos, negarse o cuestionarse cuando en todos los países del mundo es normal que las empresas y los gobiernos tengan buena relación, dialoguen y busquen maneras de generar un Suena crecimiento de la lógico. economía. Suena muy lógico. Antonio, tiene una pregunta, Belén, si me permite. Sí, buen ¿Cómo día, no? Antonio. Sí, ¿Cómo lógico y estás? sobre todo porque, bueno, el campo es el principal socio en el ingreso de divisas, ¿no? O sea, que digo, el diálogo debería ser más normal y frecuente. ¿Cuál es la expectativa con este dólar soja 2 que está corriendo y qué opinión te da este esquema incremental que le está ofreciendo el gobierno al sector sojero? Si te parece que es una buena medida y que puede llegar a resultar a futuro también con otros tipos de productos. Mirá, lo ideal sería tener un solo tipo de cambio libre y flotante, como tienen todos los países del mundo. Lamentablemente, te diría desde el año 2018, Argentina tiene una crisis en el sector externo de faltante de dólares que no se termina de recomponer. Eso hace que el Banco Central periódicamente tenga una escasez muy notable de reservas y tenga que salir a hacer algo. El dólar soja es darle una competitividad al productor, un incentivo para que se desprenda de ese grano anticipadamente, fortalezca las reservas del Banco Central y no impacte en la inflación. ¿Por qué no impacta? Porque la soja prácticamente no se consume en el proceso de producción alimenticia, en un 95% se exporta. Si hicieras lo mismo con el maíz o con el girasol o con el trigo, tendría un impacto en la inflación, que es precisamente lo que se intenta evitar o por lo menos controlar que no suceda. Yo estimo que entre 3.000 y 4.000 millones de dólares se van a poder acumular de reservas con el dólar soja este mes de diciembre, pero si me preguntás a mí, yo lo que haría sería un desdoblamiento del mercado por 6 u 8 meses antes de liberarlo por completo, en el cual la soja tenga de acá hasta el final del mandato de este gobierno un esquema previsible en el cual un 50% de la producción se liquide al dólar contado con liqui, MEP o como lo quieras llamar financiero, y un 50% al oficial. Entonces ya quedaría esa ventaja que hoy tiene en sus incentivos el productor de soja como una ventaja más permanente. Es clarísimo, Antonio, pero bueno, lo de la soja parece ser interesante, sobre todo porque, como usted dice, no interviene tanto en la industria del alimento aquí entre nosotros y tal vez pueda mantenerse. ¿Se imagina un dólar soja 3 si es que este dólar soja 2 funciona bien? Sí, pero va a haber que esperar a abril porque, digamos, con este soja 2 ya se van a terminar de liquidar el stock remanente de la campaña anterior. Y viene Hasta complicada mayo, abril, la mayo. campaña también, ¿no? Por la sequía, Sí. hay mucha incertidumbre también. De por sí va a haber menos, como indica Belén, por la sequía, pero además antes de abril va a ser muy difícil lanzar otro dólar soja porque no habría con qué. Claro. Antonio, se están hablando hay otras economías regionales que también están haciendo algunas demandas al gobierno. Sergio Massa habló de un tipo de cambio diferencial, de quita de retenciones o baja de impuestos. ¿Tenés idea o cuál sería tu opinión para incentivar también la exportación o mejorar las condiciones de producción del resto de las economías regionales? Y me parecería algo muy positivo. En este momento están muy complicadas las economías regionales, así que darles un
un factor de competitividad es muy razonable. ¿Cuál es el problema, Belén? Que hoy aparecen las economías regionales, mañana aparecen los programadores y pasado aparece otro. Sí, el tipo de cambio, claro. Por eso yo creo que un desdoblamiento más permanente hasta fin del 23, donde una buena parte de las exportaciones se liquiden por el financiero y otras que quieras proteger en su valor por el impacto que tenga en la canasta, las liquides por el dólar comercial, sería una medida más previsible, más permanente y más estable, ¿no? Ahora, Antonio, en el fondo, mientras se hacen remiendos, el problema es que hay pocas economías en el mundo que tienen un desdoblamiento así del dólar, ¿no? ¿Por qué no podemos hacer algo con el dólar en definitiva, ¿no? Es decir, ¿no habría que pensar en algo más serio en ese sentido? Porque si no... Sí, sin duda. Yo creo que... Tenemos un dólar oficial que no existe, como una cuestión, digamos, puesta ahí para evitar la devaluación formal. El objetivo, sin duda, tiene que ser ir a lo que vos decís, Hugo, o sea, ir a un tipo de cambio único y libre. Creo que una medida intermedia para mitigar los efectos de un salto devaluatorio muy grande. Vos sabés que si hoy hubiera una devaluación de un 100% en la Argentina, sería bastante dramático en el contexto de los precios y sobre todo los precios de los alimentos y los medicamentos. Yo no digo eso. Quiero decir que es como un paciente que tiene fiebre y le bajamos la fiebre como podemos y lo mantenemos así con una fiebre crónica, digamos. A eso me refiero, ¿no? Pero un desdoblamiento más formal, con solo dos tipos de cambio. Uno comercial para proteger la canasta básica y otro financiero para todo lo demás, para mí sería una señal muy importante que podría dar el gobierno como indicando en 6 meses apuntamos a liberar todo, pero por el momento vamos haciendo esto para ir protegiendo algunos productos. Entonces me parecería que sería una señal interesante. Antonio, ha sido muy interesante conversar contigo. Lo vamos a volver a repetir. Muchas gracias. Que tenga buen día, buen fin de semana. Bueno, el tema del campo es fundamental.